del Banco Interamericano de Desarrollo a este seminario virtual Salud centrada en el paciente, aprendizajes para la post-pandemia. Como todos hemos visto, en medio de esta pandemia, los establecimientos de salud públicos y privados han tenido que readaptarse para atender no solo a quienes han estado enfermos de COVID, sino también a las personas afectadas por otras patologías. Y ello ha implicado rediseñar procesos, incorporar canales de atención nuevos, por ejemplo, canales remotos, explorar nuevas estrategias de atención, seguimiento y control de pacientes. Este rediseño obligado a mirar a los equipos y a los establecimientos de salud a pensar el proceso de cuidado desde el punto de vista de los y las pacientes. Cuando uno mira el sistema de salud desde el paciente, se obliga a evaluar la experiencia completa del cuidado continuo y no fragmentos de atenciones. Invita a identificar la información que el paciente requiere, cómo se lo prioriza, cómo se mantiene la comunicación entre los equipos de salud y los pacientes, o cómo se adaptan los procesos a las características y perfiles distintos de los pacientes. Este seminario busca reflexionar sobre este proceso con el fin de que podamos identificar aprendizajes, buenas prácticas e innovaciones que pueden ser implementadas de forma permanente en el sistema de salud. Este seminario va a estar disponible desde mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas, que es www.politicaspublicas.uc.cl. Y antes de comenzar, queremos entregarle algunas sugerencias para hacer más óptimo este encuentro. Todos los asistentes tienen silenciado el micrófono y apagada la cámara, pero pueden hacer preguntas a través del chat que vamos a después compartir y tratar de contestar con el panel. Para una mejor visualización durante las presentaciones, pueden hacer clic sobre el video de la persona que está hablando y desplazarlo por la pantalla para poder ver mejor cada una de las presentaciones. Para dar inicio a este seminario, partiremos dando la palabra a Ignacio Larraza, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, quien va a dar la bienvenida. Muy buenas tardes a todos los participantes de este seminario. Muchas gracias por asistir, por participar vía Zoom de esta reunión. Quiero saludar con mucho aprecio a Yolanda Martínez, que es representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile, con quien ya hemos tenido bastantes iniciativas en común. También a Ricardo Pérez Cuevas, también por su dedicación. Él está fuera de Chile y nos acompaña. Él es especialista senior de la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano, así que muchas gracias a Ricardo por acompañarnos a la distancia, al doctor Fernando Betanzo, que es el director del Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente, que también hemos trabajado previamente con él, y por supuesto a Paulina Bravo, directora de Investigación y doctorado de la Escuela de Enfermería. Así que 1.000.000 de gracias por participar y colaborar en este seminario. Ya Cristóbal dio una buena introducción, así que yo no voy a profundizar mucho más. Solamente decir un par de palabras que para nosotros como Centro de Políticas Públicas siempre hemos pensado, y es algo que ya es parte del léxico común y corriente, de que los problemas públicos son problemas complejos, la salud no es unidimensional, sobre la salud incide la educación, incide la vivienda, incide el transporte, inciden un montón de determinantes sociales que hacen que el problema de la salud sea un problema complejo. Y esto es más complejo cuando se trabaja sobre las personas. Las personas obviamente tienen una interacción con los servicios de salud y eso hace que la interacción sea más compleja todavía. Y por eso Cristóbal, que en este seminario va a ser solamente moderador, no es solamente, pero tiene un rol de moderador, Cristóbal lidera una iniciativa muy importante dentro del Centro de Políticas Públicas que se llama el Laboratorio de Innovación Pública, que es una iniciativa del Centro de Políticas Públicas con la Escuela de Diseño, y que ahí y que participan académicos de varias unidades académicas, y ahí lo que nos interesa ver es cómo podemos hacer ejercicios, trabajos y procesos de co-creación en procesos y problemas públicos pensando en los usuarios. Y hoy día la discusión creo que nos va a iluminar mucho de pensar en los usuarios de la salud. Hemos hecho ya, y que Yolanda nos acompañó, discusiones previas sobre el tema de lista de espera, pero este seminario pretendemos darle una mirada más amplia a qué aprendizajes tenemos
centrado en los usuarios, en los sistemas de salud post pandemia. Así que 1.000.000 de gracias, Yolanda, 1.000.000 de gracias al Banco Interamericano de Desarrollo por acompañarnos, a Ricardo que nos acompaña y por supuesto a Fernando y Paulina, y esperamos aprender mucho en este seminario, siempre con este foco de que los problemas públicos, incluida la salud obviamente, son problemas complejos y la resolución de esos problemas complejos pasan por los usuarios, no solo por la tecnocracia. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Como él comentaba, el Banco Interamericano de Desarrollo, con quien organizamos este seminario, y que es el tercero en esta área de salud, y quien apoya un proyecto bien importante que estamos desarrollando en el ámbito de acompañamiento de pacientes, es un aliado muy importante en este trabajo, y estamos muy contentos de poder contar nuevamente con el apoyo y la presencia de ellos en esta actividad. Entonces dejo a Yolanda Martínez, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile, que nos dé la bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto ver conectadas y conectados a personas de todo el territorio en Chile. Demuestra el interés que hay en discutir y reflexionar sobre la importancia de constantemente estar definiendo cuál es la mejor manera de atender un tema tan relevante como es las listas de espera. Efectivamente, como lo comentó Ignacio, no es nada más un problema de Chile. Todos los sistemas de salud pública en la región de América Latina y el Caribe se han visto colapsados con la llegada de COVID. Ha implicado un enorme esfuerzo de todos los sistemas de reaccionar, de ajustar, de calibrar los recursos humanos, financieros, de infraestructura para poder atender a la pandemia, pero también para innovar en incorporar diferentes componentes, rediseñar procedimientos que permitan ir atendiendo otros padecimientos. Y el piloto que nos motiva muchísimo, y me gustaría mucho agradecer a la Universidad Católica, al Centro de Políticas Públicas, al Laboratorio de Innovación, al Ministerio de Salud por la confianza en trabajar, en creer en estos proyectos colaborativos. Demandan tiempo, y aquí un gran reconocimiento al doctor Betanzo, a todo el equipo de trabajo que ha estado involucrado en llevar a cabo más de 1,000 interconsultas, piloteando cuáles son estos nuevos modelos o sistemas que permitan una mejor contactabilidad, un mejor triage digital, y que en estos pilotajes que se tienen que hacer en escenarios reales permitan realmente construir y calibrar un modelo que después pueda ser escalable. Y no nada más en Chile, sino en la región. Y se dice muy fácil, pero requiere un compromiso de todo el personal de salud involucrado en este ejercicio, trabajar muy de la mano con la academia, por eso tan relevante la labor del laboratorio, para documentar, para generar evidencia, y que después el banco tenga elementos, no nada más es hacer escalable esto en Chile, sino de que otros países de América Latina y del Caribe puedan beneficiarse de estos aprendizajes. Poner a las personas al centro es lo más importante, y comparto mucho el mensaje de Ignacio. Cuando las personas tienen salud, tienen todos los elementos para poder continuar con su educación, para poder salir a trabajar, para poder innovar, para poder crear, para poder desarrollar su máximo potencial. Y el que una persona tenga salud a lo largo de su vida es un trabajo en equipo, es un trabajo de sociedad y de mucha corresponsabilidad. No hay nada más sensible que el que una persona se sienta bien. Creo que cuando cada uno de nosotros se ha sentido enfermo, esa vulnerabilidad de no poderte levantar, de no poder sacar tu agenda, tus actividades, puede llegar incluso a ser frustrante. Y de ahí el que los sistemas de salud deban de fortalecerse, deban de innovar constantemente, deban de aprovechar mecanismos como la tecnología de información y la comunicación para, como habilitadores, facilitar el trabajo de poder atender, disminuir, dar atención oportuna a las listas de espera y poder garantizar una mejor calidad de vida para las personas. Y justamente esa es la misión del banco. ¿Cómo utilizamos la innovación para hacer una agenda de desarrollo más inclusiva, más sostenible,
pero sobre todo enfocado en mejorar las condiciones de vida para todas y para todos. Así que desde el Banco Interamericano de Desarrollo, un gran reconocimiento y agradecimiento a todos los socios del proyecto por su compromiso. Se dice muy fácil, ¿no? Un piloto de 2,000 consultas, 1,000 seguían vigentes, se pudieron habilitar y empezar a probar nuevos modelos. Esto se ha hecho de manera muy rápida y esperamos en enero 2021 poder estar teniendo otro ciclo como este para poder compartir con mayor detalle los resultados. Así que un gran reconocimiento también a los especialistas del banco, Pati Jara, que está basada en Chile, Ricardo, que está en Jamaica, y a muchos otros que estarán observando de cerca este ejercicio y su posible replicabilidad en el resto de la región. Muy buena jornada, disfruten mucho la conversa. Gracias por dejarnos ser parte de este ejercicio. Muchas gracias, Yolanda, por tus palabras. Vamos a partir dándole un tiempo a cada uno de los tres panelistas de una primera presentación. Cada uno de ellos va a tener 10 minutos y posteriormente vamos a hacer una conversación más libre con ellos y en base a las preguntas que ustedes nos envíen a través del chat. Partimos con Paulina Bravo. Ella es directora de investigación y doctorado de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica. Es enfermera de esta universidad y doctora de las Escuelas de Medicina y Ciencias Sociales de la Universidad de Cardiff. Además, Paulina lidera el grupo de investigación de cuidados centrados en la persona. Adelante, Paulina. Buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar al laboratorio por la invitación y la oportunidad de compartir nuestro trabajo con ustedes en esta jornada. Vamos a hacer funcionar la presentación. En primer lugar, quisiera comentarles que la información que voy a presentar ha sido posible a través del financiamiento público otorgado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, a partir de estos proyectos que están listados en esta diapositiva. Y al mismo tiempo, compartir que frente a la ausencia de representantes de usuarios en la discusión que nos convoca hoy, al menos a nivel del panel, intentaré reflejar de mejor manera los relatos y experiencias que muchos de ellos han compartido con nosotros a través de estos proyectos de investigación. Esta tarde nos convoca, ¿cierto?, la temática de la salud centrada en las personas, y probablemente ustedes habrán escuchado diversos términos relacionados con esto: centralidad en el cuidado, atención centrada en la persona, atención centrada en el paciente, cuidado centrado en el paciente, entre otros. Y precisamente frente a esa multiplicidad de términos, creo que vale la pena acordar un punto de encuentro sobre qué vamos a entender por cuidado centrado en la persona. A nivel internacional, ya a partir del año 2001, el Instituto Estadounidense de Medicina definió el cuidado centrado en la persona como aquel que respeta y valora las preferencias de los pacientes. A ello se suma también los principios que detalla la Fundación Británica para la Salud en el año 2016, caracterizando al cuidado centrado en la persona como aquel que habilita a los pacientes, potenciando además su autonomía a través de un cuidado que es personalizado y coordinado. Específicamente en conceptualizaciones más recientes, como la presentada por Scholl y sus colegas en Alemania, destacan aquellas acciones que revelan y reflejan una atención centrada en la persona, específicamente aquellas relacionadas a la promoción de un rol activo de los usuarios en su cuidado. Y en nuestro país, desde la reforma sanitaria de inicios de este siglo, se ha evidenciado una voluntad política para poner a las personas al centro del cuidado, haciendo un cambio del paradigma desde uno centrado en la enfermedad hacia uno centrado en las personas. Y así se refleja, ¿cierto?, en los principios que orientan el modelo de atención integral de salud. Asimismo, se han reforzado esta idea de estos principios de centralidad, ¿cierto?, el principio de centralidad a través de distintos documentos, como por ejemplo la Ley 20.584, que destaca la importancia de transmitir información clara para que las personas participen activamente en su salud, y del mismo modo los objetivos sanitarios que todavía rigen para esta década identifican este eslogan: no hay mejor médico que uno mismo, relevando también la importancia del autocuidado en salud.
esfuerzos recientes a nivel ministerial, específicamente de la Subsecretaría de Redes, se reconoce la importancia del cuidado centrado en la persona, sobre todo para la gestión del cuidado en personas con múltiples patologías crónicas. En este sentido, la Subsecretaría indica que habrían 4 elementos claves para la implementación del cuidado centrado en la persona. Por un lado, una atención que respeta la dignidad y el punto de vista y las decisiones de las personas en relación a su salud, que además exista intercambio informativo que les permita a las personas participar activamente en estas decisiones, apoyándolas para que participen de manera activa y que se establezca una alianza terapéutica en esta colaboración entre los profesionales de la salud y los usuarios. Estos antecedentes nos permiten identificar que la participación de las personas en la toma de decisiones, o también conocido como toma de decisiones compartidas, puede ser una de las manifestaciones más claras de un cuidado centrado en la persona. Vale decir, involucrar a las personas en las decisiones de su salud ha demostrado además que aumenta la comprensión que ellas tienen sobre las alternativas terapéuticas. Eso les permitirá también aumentar la adherencia a esos tratamientos y por tanto mejorar los resultados clínicos asociados y finalmente aumentar la satisfacción con los servicios sanitarios. ¿Pero qué hemos conseguido hasta el momento en nuestro país? El cuidado centrado en la persona y la promoción de la participación en las decisiones sigue estando en un nivel más bien incipiente de desarrollo. Ya el doctor Betanzo nos compartirá algunas de las iniciativas lideradas por el servicio de salud que él dirige. Pero una de las principales razones que de cierto modo explicarían esta falta de operacionalización tiene que ver con una ausencia de lineamientos específicos que ayuden a los equipos de salud a implementar un cuidado centrado en la persona. Asimismo, los indicadores de salud siguen estando más bien enfocados en la enfermedad, por ejemplo, reportándose de manera relevante el número de personas compensadas con cierta patología o el número de prestaciones que se ofrecen, entre otras. Y esto, de cierta manera, logra perpetuar una relación más bien vertical, donde los profesionales de la salud siguen teniendo el poder en la relación que se establece con el usuario, lo que se traduce en tasas de participación en las decisiones que son más bien bajas y una mantención con el foco en la patología. Y para asegurar una implementación del cuidado centrado en la persona, es necesario resolver, en primer lugar, aspectos que son más bien relacionales en la atención, que van desde el cumplimiento de normas de cortesía, como por ejemplo saludar y mirar a los ojos al usuario o llamarlo por su nombre, hasta la promoción de una alianza terapéutica que incluye respetar las preferencias y los valores de las personas. Esto ciertamente requiere de la formación de los equipos de salud en habilidades comunicacionales y también en habilidades que les permitan promover un rol activo de los usuarios. Y ya desde la perspectiva de los usuarios o pacientes, es necesario también enmarcar la relevancia de la participación como un predictor de la satisfacción con la atención recibida, tal como se ha descrito en la literatura. Este, que es el modelo de toma de decisiones compartidas, indica que el nivel de autonomía que una persona tenga en relación a su salud le permitirá participar activamente en las decisiones relevantes para él o para ella. Una persona que participa de manera activa, además se beneficiará reportando niveles bajos de incertidumbre frente a la decisión, y personas que tienen menor incertidumbre, o sea, una mayor certeza sobre la decisión que han realizado, van a estar más satisfechas con esa decisión y podrían además adherir de mejor manera al curso de acción que han elegido. Estos resultados finalmente impactarían o condicionarían en el nivel de satisfacción que la persona reportará en relación a la atención recibida. Los estudios que hemos realizado a nivel nacional nos han permitido identificar que 1 de cada 4 usuarios de la atención primaria en nuestro país reportan bajos niveles de autonomía, lo que es más común cuando son personas mayores de 65 años, con un nivel educacional bajo, que tienen una mala percepción de su propio estado de salud o que son del sexo masculino. No obstante, cuando les preguntamos acerca de qué tan participativo ha sido el encuentro clínico, la verdad es que sorprende que cerca del 85% dice haber participado activamente en la decisión clínica que se realizó en su último encuentro de salud. Esto, sin embargo, no se condice con la experiencia que hemos recogido a través de investigaciones cualitativas, donde las personas más bien
relatan una falta de conocimiento sobre la posibilidad de participar y por tanto prefieren delegar esa responsabilidad en el equipo de salud, esperando que el equipo vele por los mejores intereses del paciente o del usuario. Otro aspecto interesante que hemos recogido en nuestras investigaciones es que 2 de cada 5 personas tienen altos niveles de incertidumbre o conflicto decisional sobre la decisión que han tomado. Esto finalmente podría predecir una falta de seguimiento del plan de cuidado y por tanto resultar en algunos outcomes clínicos que puedan ser desfavorables para las personas. Lo anterior nos sugiere que sería necesario establecer también estrategias específicas de activación y preparación de los pacientes para el encuentro clínico, potenciando su autonomía y además favoreciendo la colaboración que se establezca con el profesional de la salud a través de una relación terapéutica que sea significativa. Y con ello, alineado también una estrategia comunicacional que permita a los equipos de salud transmitir información que es entendible, comprensible por los usuarios, ¿cierto? Y que les permita tomar decisiones de manera informada. Este slide sé que es un poco sobrecargada, pero básicamente lo que queremos compartir aquí es que en esta línea que relaciona la participación con la satisfacción, hemos podido identificar en nuestro trabajo de campo que cerca del 60% de la satisfacción con los profesionales de la salud que reportan los usuarios de atención primaria se puede explicar por el nivel de participación que hayan experimentado en la decisión clínica realizada en el último encuentro con el profesional. Y estos aprendizajes, ¿cómo podemos utilizarlos, cierto, para la época de post-pandemia, ya que estamos anticipándonos a eso? Lo primero es que nos parece importante considerar 2 momentos claves que está viviendo nuestro país. Por un lado, la crisis social, ¿cierto?, que ha relevado una demanda ciudadana por una salud digna. Y al mismo tiempo, la crisis sanitaria, a partir del COVID-19, que ha dejado de manifiesto la necesidad de transmitir mensajes a la comunidad que sean claros, comprensibles y que les permitan tomar decisiones saludables en un contexto de mucha incertidumbre. En este escenario, parece que operacionalizar el cuidado centrado en la persona para dar respuestas a estas necesidades es vital. Y tanto el manejo de la crisis sanitaria inmediata, que todavía estamos experimentando, ¿cierto? Y la preparación, como nos invitaba a reflexionar Cristóbal, sobre los inevitables cambios de agenda y prioridades que tendrán los servicios de salud, requieren un involucramiento planificado y efectivo de las comunidades, tanto específicamente en las decisiones que están vinculadas a su salud y al cuidado de su salud. Esto podría solo conseguirse si consideramos unas estrategias específicas de preparación tanto para el equipo de salud como para los usuarios, de manera de generar ciertos espacios de corresponsabilidad en el cuidado que nos aleje de esquemas más bien paternalistas y autoritarios en el encuentro en salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Muy interesante este enfoque que nos planteas. Vamos a tener oportunidad de profundizar inmediatamente después de las 2 siguientes presentaciones. Quiero dar la palabra ahora a Fernando Betanzo. Él es director del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. Es médico de la Universidad de Chile con especialidad de cirujano en la Universidad Católica y además tiene un MBA en la Universidad Andrés Bello con especialización en salud. Adelante, Fernando. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, un saludo muy cordial a todos los participantes. Quiero agradecer en especial al Banco Interamericano de Desarrollo y al Centro de Políticas Públicas de la UC por esta invitación a poder compartir un poco nuestra experiencia. Bueno, tal como lo dice el título, la salud centrada en el paciente. No me avanza. A ver. Ahí estamos. Una cosa importante de lo que nosotros hemos hecho en la prepandemia es un poco la declaración de lo que nosotros queremos y cómo queremos tratar a nuestros usuarios. Y así como nosotros en nuestra planificación estratégica trabajada mucho antes de que estuviera la aparición del coronavirus, etc., nosotros definimos como en nuestro ideario institucional un valor fundamental, la necesidad de los usuarios al centro de nuestro quehacer, ¿ya? En base a eso, con esta salud centrada en el paciente declarada, es que nosotros empezamos a trabajar, y bueno, en la red del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente se atienden aproximadamente 2 millones de personas cada año, ¿ya? ¿Cuál es el desafío? En realidad, reconocer
las necesidades diferenciadas tanto para los grupos como también para las personas que además son muy heterogéneas, ¿ya? Elemento fundamental, conocer a nuestra población a cargo. Y, por supuesto, considerar también los factores intrínsecos y los determinantes sociales. Aquí tenemos nuestra área suroriente, que comprende 7 comunas, dividida en subredes: la subred Santa Rosa con La Pintana, La Granja y San Ramón, la comuna de La Florida con la subred de La Florida, y la subred Cordillera con Puente Alto, San José de Maipo y Pirque, donde tenemos un total de usuarios inscritos en la red de 1.523.000, donde la mayor cantidad la lleva el Puente Alto con 478.000 y La Florida. ¿Cuáles son los pilares fundamentales para trabajar en esto? Bueno, fundamentalmente el modelo de atención con una mirada integral del paciente, y también consideramos como un pilar fundamental el apoyo de las tecnologías de información y comunicación. ¿Qué estrategias teníamos en desarrollo nosotros pre-pandemia? Bueno, este modelo de multimorbilidad, que después me voy a detallar un poco más, ¿ya? Este modelo, esta estrategia de salud centrada en las personas. Teníamos otras estrategias como el visor de la información abreviada de la urgencia, una herramienta informática que nos permite también tener a toda la red comunicada, que también se las voy a mostrar un poquito. Y el piloto de este proyecto de acompañamiento al usuario en la lista de espera, que también la vamos a tallar. Por supuesto, hospitalización domiciliaria, para lo cual nosotros creemos que también es una cosa muy importante y la veníamos desarrollando de antes. Y todo esto con un fundamento, una base que es súper importante para tener toda la información, que es nuestro repositorio MIS, ¿ya? Más Inteligencia en Salud, que es una tremenda Big Data que nos permite recopilar todos los antecedentes de toda la red, de manera de poder tener toda esa información de lo que está pasando con nuestros usuarios, y además con un área que también es analítica, que nos permite analizar determinados factores. Viene la pandemia, se nos aparece el coronavirus, bueno, miles de estrategias, unidades de observación prolongada, camillas prehospitalarias, alternativas de oxigenación previas a la ventilación mecánica invasiva, oxígeno domiciliario en APS, reforzamos la hospitalización domiciliaria, la gran cantidad de conversión de camas a camas críticas ventiladas, ¿ya? La importancia de la integración de la red COVID, no solamente suroriente, no solamente de nuestros establecimientos de la red suroriente, sino que también de la metropolitana y de la nacional, donde también incluimos mucho a las clínicas privadas, ¿ya? Toda una tremenda red COVID. También definimos una plataforma COVID, también informática, que nos permite también tener una trazabilidad en toda esta estrategia TTA, para poder saber qué pasa con nuestros pacientes infectados. Las UPC pediátricas, que comienzan su atención de adultos, ¿ya? Sobre todo las UCI. Las clínicas móviles, en que acercamos nuestra atención a la gente, específicamente en los establecimientos de larga estadía de adulto mayor, los LEAM, en los CENAMES y en los hogares protegidos. Información a familiares, tutores de pacientes hospitalizados, en el concepto de poder humanizar la atención. Acuérdense que no había ninguna posibilidad de que las familias se acercaran, por lo menos, a ver a sus pacientes hospitalizados graves. Y la gestión de despachos de farmacias y gestión de laboratorios, que también fue muy interesante. ¿Qué herramientas de apoyo para esta coordinación en red? Bueno, todas estas estrategias que surgieron previo a la pandemia se tuvieron que ver potenciadas por la necesidad de información oportuna y la coordinación de una red de salud que se encontraba limitada fundamentalmente por sus actividades presenciales. Y fue necesario adaptar estos modelos haciendo uso de tecnologías de información. Lo que ya les conversaba, el repositorio MIS, más Inteligencia de Salud, el BIAU, que es este visor de información abreviada del usuario, estrategias de telemedicina sincrónica y asincrónica, y esta plataforma de COVID. El repositorio MIS, el Más Inteligencia en Salud, ¿qué nos permite? Permite conocer el estado de salud de nuestra población con distintos niveles de agregación, ¿ya? Un gran repositorio con mucha información que accedemos a través de una plataforma y nos permite conocer este estado. Nos permite además conocer la carga de morbilidad de cada paciente y monitoriza todos los contactos que el paciente tiene en nuestra red de salud y permite hacer un análisis, una cosa analítica de apoyo a la gestión, ¿ya? El visor de información abreviada del usuario, ¿ya? Esta herramienta informática que nos permite mostrar información integrada del usuario en los distintos sistemas de registro clínico en la red. Y estoy hablando de atención primaria, el nivel secundario y también los establecimientos terciarios. Están todos conectados, lo cual nos permite de alguna manera tener
toda la información necesaria, sea donde consulte paciente, ¿ya? Y esto nos permite tomar decisiones informadas en el momento que lo estamos atendiendo, y por supuesto que favorece la colaboración entre los equipos, manteniendo la continuidad de la atención en red. La plataforma COVID, ¿ya?, que también nos permitió realizar la trazabilidad de estos pacientes en contexto COVID, nos permitió también conocer los patrones de contagio, ¿ya?, y ver la evolución de la positividad en el territorio, con estos mapas de calor, esta georreferenciación, donde nos permite saber en qué lugares estaban siendo más afectados, incluso no solamente los que estaban contagiados, sino también ver los patrones de mortalidad. Y todo esto conectado a la plataforma, al repositorio MIS y también al BIAU. Viene lo que yo no he querido llamar todavía post-pandemia. Yo creo que todavía no estamos en un estado post-pandemia, estamos todavía viviendo la pandemia. Yo le he puesto en un estado endémico post-pandemia. Todavía tenemos un desafío estratégico muy importante, ¿ya? Tenemos que recuperar y optimizar la producción hospitalaria que postergamos con la pandemia, pero que hoy día ya tenemos que empezar a retomar con el fin de responder eficazmente y eficientemente a la demanda sanitaria actual. Todo esto con una mirada centrada en el usuario y sus familias. Objetivo estratégico, fundamentalmente resolver todas las GES rechazadas y vigentes, y resolver la lista de espera quirúrgica y de consulta de especialidad, hoy día con una mirada y con una prioridad sanitaria, de manera efectiva y completa. Las experiencias en el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, les voy a mostrar estas dos estrategias que yo creo que son súper importantes y que están muy relacionadas con esto de la salud centrada en las personas. Esta estrategia de multimorbilidad, ¿ya?, esta estrategia de salud centrada en las personas, el ESSP, y el proyecto de acompañamiento de pacientes en listas de espera. Estrategia de salud centrada en las personas. Aquí es muy importante, tenemos una mirada de lo que pasó en la encuesta nacional de salud del año 2010 y la del 2017. Y vemos cómo en la del 2017 un 70%, por lo menos de los adultos, tienen 2 o más condiciones crónicas que requerirían una atención médica individual. En el año 2010, esta encuesta nacional de salud, es importante ver cómo aquellos que tenían 5 o más patologías crónicas sube de un 11,9 a un 17,5%, ¿ya? Y aquellos pacientes que tenían cero patología crónica, que era un 13,7%, disminuyen a un 7,9%, ¿ya? Vean lo que pasa en la encuesta nacional del 2017. 70% de los adultos tienen 2 o más condiciones crónicas, y que están definidas acá abajo: obesidad, hipertensión, insuficiencia renal, depresión, dislipidemia, etc. ¿Cómo estamos abordando esta estrategia de multimorbilidad? Les pongo un ejemplo: una mujer de 45 años que sufre de diabetes, depresión, asma, dolor crónico de hombre, y vive con sus 2 hijos de 25 y 20 años. Hoy día las estamos atendiendo como 4 personas distintas, en el programa de salud cardiovascular, en el programa de salud mental, en la sala ERA y en rehabilitación. En cada una de estas instancias lo atiende un médico, que no necesariamente es el mismo que la va a atender en el otro programa, puede coincidir, pero no siempre. Enfermera, nutricionista, fondo de ojo, evaluación de pie, etc. ¿Ya? Lo ven distintos profesionales, generan por lo menos 4 recetas distintas en cada instancia, ¿ya? Y además, interconsultas a especialidad, consultas de morbilidad, a urgencia y hospitalización por descompensación. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Cuál es la transformación esperada? En el modelo, teniendo como base el modelo de atención integrada en salud, pasar de esta fragmentación, ¿ya?, este modelo de atención de crónico que tenemos hoy día fragmentado, en que cada uno se ve en su área, pasar a una integralidad en la atención, ¿ya?, en que por supuesto esté al centro nuestro paciente, que haya continuidad de la atención, centrado en el usuario, pero por sobre todo con una mirada de integralidad, ¿ya? Con todo lo que significa los procesos de atención, el proceso de prevención y la participación social, o sea, el modelo de atención integrada en salud. Para esto era absolutamente necesario estratificar a nuestra población según el riesgo, ¿ya? Aquí utilizamos ACG, esta es una estratificación que hicimos en el 2017, en el cual, en el vértice de nuestra pirámide, existe un 7% que está categorizado como de alto riesgo o alta complejidad, que equivale más o menos a 100.000 pacientes. Un 26% de complejidad moderada, un 34% de baja complejidad,
y queda un 33% sin complejidad calculada. Esto no significa que no hayan tenido alguna enfermedad o no, sino que este 33% no tuvo contacto en ningún momento con algún dispositivo sanitario, ¿ya? Y por supuesto que estos se van a abordar de distinta manera. Los de más alta complejidad, la gestión de casos; en el moderado, gestión de enfermedad y apoyo al automanejo; el de baja, exclusivamente el apoyo al automanejo; y esta población sin complejidad calculada se benefician en realidad por políticas de prevención y promoción de la salud de tipo poblacional. Aquí está un poco el resumen, de acuerdo al nivel de complejidad. Los de alta complejidad, tiene que haber un ingreso en dupla, o sea, fundamentalmente por un médico y algún otro profesional no médico, enfermera, kinesiólogo, etcétera. Tiene que haber un plan consensuado de tratamiento, y esto es un poco lo que decía Paulina, no es que le demos las indicaciones al enfermo, sino que tenemos que conversarlo con él y adaptarlo un poco a su realidad, a su entorno. Gestión de casos, en realidad aquí tenemos que guiarlos, tenemos que ir de la mano con ellos para que su patología realmente él entienda cuál es el problema y cómo ayudarlo a que lo asuma y progrese. Las alertas informáticas, importante la enfermera de enlace, recuerden, esta enfermera de enlace está en el nivel secundario. Habitualmente este paciente sí va a pasar o se nos va a complicar o va a requerir hospitalización en algún momento. Esperamos que sea menos con esta estrategia, pero sí se va a descompensar en algún momento. Y en ese momento queremos que esté a través de esta enfermera de enlace también muy guiada. Esperamos que sean menores las veces que requiera la atención en los otros niveles y que si va a hospitalizarse, en realidad sea también por menos tiempo. Seguimiento a distancia, tenemos que mantenerlos con un seguimiento remoto, y los controles van a ser según necesidad. Aquí no vamos a poner controles cada una vez al mes, etcétera, sino que de acuerdo al requerimiento que ese paciente tenga. En los moderados y bajos, no, aquí un ingreso por un profesional, que puede ser cualquier profesional de la salud, no necesariamente médico, también un plan consensuado, seguimiento a distancia y control según necesidad. En el moderado y baja, nuestro objetivo final es ayudarlos al automanejo de su patología. El escenario actual, bueno, esto partimos del año 2017 con el Centro de Innovación de la Católica, en que incorporamos siete centros en ese tiempo. Después nos sumamos nosotros como Servicio de Salud, con esta estrategia de salud centrada en las personas en el 2019, con 6 centros más, que hoy día los estamos reactivando. Durante el 2020 se nos habían sumado 10 más, vino la pandemia, quedamos ahí frenados. Pero aquí una cosa importante, post pandemia o todavía en estado de endemia, como yo le digo, se han interesado mucho la Florida, la Granja y San Ramón a incorporarse, porque en realidad le ven sentido. Aquí esta es una estrategia que va a servir para abordar este nuevo asumir de todas estas patologías que están postergadas por la pandemia. Oportunidades, bueno, teleconsulta, los equipos de salud exploraron las atenciones a distancia y vieron que era posible, ¿ya? Porque antes nos decían, no, ¿sabes qué? Los pacientes no responden, los teléfonos no responden, pero la verdad es que sí, es posible y responden los teléfonos. El retorno de las atenciones va a ser gradual. Vamos a tener menos oferta y con menos tiempos de atención porque van a ser más extensos, y aquí sin duda que se van a mantener las atenciones a distancia. Y la demanda, bueno, probablemente se va a empezar a generar una demanda alta de personas con condiciones crónicas que están descompensadas y que va a ser necesario priorizar. Y a esto se nos va a agregar todos estos casos nuevos que son personas post-hospitalización por COVID-19, ¿ya? Y que están quedando secuelados y que también, sin duda, que nos van a aumentar la demanda. Para el retorno, bueno, tenemos que ver los turnos, las formas de trabajo de nuestro personal de salud, cómo los vamos a atender, y ahí hay que definir si lo vamos a hacer presencial, remoto, por domicilio. Los flujos, distribución dentro del centro, agendamiento, llamadas, redes sociales, priorización, seleccionar aquellos que van a requerir atención de urgencia y presencial, y cómo vamos a comunicar estos cambios al interior del centro y la comunidad. Oportunidades 2021, trabajo con los hospitales, tenemos que reactivar eso, ¿ya? El recurso humano, tenemos que capacitarlo en esta estrategia, ¿ya? A pesar del desgaste que tiene hoy día el equipo de salud, pero nos están pidiendo que los capacitemos. Programación 2021, promover esta programación según el nivel de complejidad. Y, por supuesto, seguir desarrollando todos los aspectos informáticos para el desarrollo de alerta. El acompañamiento de pacientes en lista de espera. Bueno, este es el previo al inicio de la pandemia se planteó este proyecto de acompañamiento de pacientes que se encuentran en lista de espera basado en la gestión de casos en la red de salud. Aquí la colaboración técnica se hizo a través del
junto con el Servicio Suroriente, el Laboratorio de Innovación Pública aquí con Cristóbal, y con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Ya? Así empezamos a trabajar. Viene el inicio de la pandemia, presenta una amenaza para la continuidad del proyecto que se había planteado fundamentalmente con un modelo de intervención presencial. Así que tuvimos que replantear esto y ver cuáles eran las nuevas formas de intervención. Y aquí el elemento clave, bueno, la telemedicina como apoyo a este modelo de atención. Conocer la demanda histórica actual de las listas de espera, gestionar cada caso según prioridad, incorporando también los factores sociales, y entregar la prestación de salud que más se ajuste a la necesidad del paciente. Y, por supuesto, contar con canales digitales para atención y seguimiento. El objetivo final es cambiar este concepto de lista de espera por uno de acompañamiento activo del paciente, donde cada fase del proceso contribuye a que realmente le resolvamos su problema de salud. El uso de la telemedicina para el acompañamiento de pacientes es fundamental. La tecnología de información son herramientas que apoyan este modelo de atención y que está previamente definido, donde el paciente está al centro de las acciones y coordinadas y que realizan estos equipos. Optimiza, por supuesto, los recursos de salud, mejora la experiencia de paciente. Aquí la experiencia usuaria es fundamental. De verdad que el paciente se siente muy motivado y valora toda esta estrategia. Y, por supuesto, reduce los tiempos de atención. Un ejemplo de lo que ha pasado en estos últimos 4 meses de inicio del proyecto, una experiencia piloto en el Hospital Padre Hurtado, que la focalizamos en la especialidad de gastroenterología adulto. En los últimos 4 meses, ustedes ven aquí la curva, hay una reducción del 50% del número de pacientes que se encuentran en lista de espera, aún considerando el ingreso de casos nuevos. Si esto lo mantenemos de aquí a diciembre, esperamos que en diciembre, a fines de diciembre, tengamos lista de espera 0 en gastroenterología adulto. Y si lo miramos con aquellos pacientes que están esperando por más de 2 años en esta lista de espera, hemos reducido casi el 75%. Por lo tanto, este piloto nos está mostrando que sí sirve y por supuesto que tenemos que trabajarlo y seguir adelante, ojalá haciendo la escalabilidad correspondiente. Los próximos pasos, sistematizar los aprendizajes adquiridos en la pandemia. O sea, todo lo malo de la pandemia, hoy día tenemos que sacar todo lo positivo y aprender, porque de verdad que hay mucho que aprender y mucho que incorporar. Incrementar el uso de canales digitales y el uso de datos para orientar la gestión. Educación para los nuevos modelos, tanto para los pacientes, para el personal de salud, para las áreas de gestión. Y expansión de algunos elementos del modelo planteado a nivel nacional. Por ejemplo, el proyecto del BIAU nacional. Nosotros hoy día lo hemos incorporado como una herramienta fundamental en lo que es referencia y contrarreferencia, ¿ya? Y hoy día lo vamos a ir a presentar los próximos días también al nivel central porque lo queremos escalar a nivel nacional. Y incorporar a pacientes en el diseño de nuevas herramientas y mejoras en el modelo de atención. Tal como decía Paulina, aquí la colaboración es clave para la construcción de mejoras con la finalidad de tener realmente un impacto en la salud de las personas. Eso, salud centrada en el paciente, desafíos y oportunidades. Aquí tenemos que poner a nuestros pacientes en el centro y, bueno, aquí estamos con el Consejo de la Sociedad Civil y más que en el centro también estamos al lado. Tenemos que acompañarles y estar al lado de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante todo lo que nos muestras que se está haciendo en el Servicio Suroriente. Podemos después profundizar en alguna de las iniciativas que nos muestra. Finalmente doy la palabra a Ricardo Pérez. Ricardo es especialista senior de la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano del Desarrollo. Dirigió el Centro de Investigación en Sistema de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública en México. Y es también doctor en salud pública y tiene también una maestría en salud internacional de la Universidad Johns Hopkins. Adelante, Ricardo. Pues muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden decir si la ven? Ahora la vemos, Ricardo. Muy bien. Bueno, voy a tratar de ser muy breve. Mis compañeros que me precedieron han hecho una amplia y muy interesante exposición de la atención central en la persona. Mi colega Patricia Jara me envió por correo electrónico 4 Ricardo, preguntas. perdón, ¿puedes ponerla en modo presentación para que podamos verla? Claro. ¿La pueden ver ahora? No, estamos viendo tu modo de presentación, no la presentación. Tal vez estás con doble pantalla. Sí, está con doble pantalla. Veamos ahora.
Si deja de compartir y vuelve a compartir, creo que lo vamos a ver. Sí. A ver, aquí. Es que me va a regresar al mismo. Lo que puedo hacer es esto. Hacemos esto y Ahora parece sí. que tienen una mejor visión. Comentaba de estas 4 preguntas que me mandó por correo cuando me invitó y me parecieron preguntas muy pertinentes. La primera pregunta es, ¿qué lecciones importantes está dejando el COVID-19 en relación con nuestros modelos de provisión en salud, analizados desde el enfoque de atención centrada en la persona? La verdad es que sí me puso a pensar un poco, y como he estado trabajando algunos temas de COVID, yo lo que podría decir es, primero, el COVID visibilizó y generalizó situaciones críticas de la atención médica que obligan a repensar el modelo de atención. ¿Por qué? En primer lugar, porque los pacientes que tienen COVID están desinformados, están aislados, tienen incertidumbre, tienen temor, están estigmatizados y su atención es inequitativa. Pero las víctimas de COVID que no tuvieron COVID, les falta acceso para la atención rutinaria, tienen temor a contagiarse, están desinformados, han interrumpido sus tratamientos, sus cirugías y también sufren de inequidad. Es decir, en pocas palabras, el modelo de atención lo que hizo fue reaccionar a la emergencia. El modelo de atención que acabamos de ver previamente es un modelo de atención muy cuidado, que me parece un espléndido modelo como un referente para institucionalizarse. Pero es un modelo caro. Yo diré pensando como alguien que financia temas en salud, ¿no? ¿Cuál fue la realidad del modelo de atención? El modelo reaccionó, no estaba preparado. Hubo caos y confusión, sigue habiendo. Hay limitación de servicios esenciales. Hay un reporte reciente de la Organización Mundial de la Salud destacando las severas limitaciones para pacientes con enfermedades crónicas. Es un estudio que se hizo en 180 países. El personal de salud está escasamente preparado para situaciones críticas. Y aquí sí quisiera detallar que el personal de salud tiene la misma demografía que el resto de la población. No somos diferentes. Estamos igual de viejos, estamos igual de obesos, igual con padecimientos crónicos, pero con un problema adicional, enormes riesgos laborales. ¿Sí? Hay problemas éticos severos que se visibilizaron más, como la asignación de respiradores a pacientes en estado crítico y sin una protección cabal para el propio personal de salud. Esos son algunos de los elementos. Hay una gran cantidad de publicaciones respecto a cómo estaba el personal de salud en este sentido, ¿no? Ahora, la segunda pregunta que me hizo es, ¿qué beneficios se han observado en otros países producto de la adopción sistémica del enfoque de atención centrado en la persona? Yo sí quisiera aclarar una cosa, como estos términos distintos. El enfoque de la atención centrada en la persona no es el mismo que la atención centrada en el paciente. La atención centrada en el paciente lo que busca es recuperar la funcionalidad. Hay una serie de revisiones al respecto. Y la atención centrada en la persona busca que la vida del paciente le tenga significado para él. Es algo muy importante de destacar. Hay muchos estudios e intervenciones. También hay otro término de cuidados centrados en la familia, cuidados centrados en el niño, cuidados centrados en el usuario. Hay múltiples marcos de referencia también. Es importante tener un marco de referencia. Pero las interpretaciones del modelo centrado en la persona deben estar congruentes en función de los motivos de atención. Por ejemplo, en el caso de embarazo. ¿Qué es lo que nos preocupa de la atención centrada a la persona embarazada? Es muy diferente de la atención centrada a una persona que padece cáncer. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Que padece alguna enfermedad crónica, o que padece demencia, o que requiere atención pediátrica.
Y además el modelo centrado en la persona tiene que ser congruente con la trayectoria del padecimiento. Es una película, es una, como decía el doctor hace un momento, es un acompañamiento del paciente. En mi opinión, la institucionalización de la atención centrada en la persona borra la frontera de la atención médica y la atención social a la salud. ¿Sí? Estamos desmedicalizando la atención para ver al usuario en un contexto distinto, no en un contexto puramente médico. Y confieso que soy médico, nadie es perfecto. Después, ¿cuáles son los beneficios que se han observado en otros países también? Algunos atributos: que la persona esté autónoma, que pueda llevar a cabo sus actividades, que tenga acceso a una red de cuidados de apoyo, que tenga... La red de cuidados de apoyo es justamente lo que el doctor describió hace un momento, es decir, lo que ahora se conoce como atención interprofesional, ¿no? Una serie de proveedores que están poniéndose de acuerdo para atenderlo, pero no de manera paralela, sino de manera convergente. Pues que exista confianza, también ya lo dijeron, que tenga el apoyo social, eso es sumamente importante, que se trate con dignidad y que se respete la privacidad. Son algunos de los atributos de la atención centrada en la persona. Ya hay modelos específicamente para COVID. Este es de una publicación reciente. El modelo es muy simple. Primero clasifica a los pacientes en 3, asintomáticos, con síntomas leves o síntomas graves. Y es una especie de escalera de atención donde promueven la atención primaria y telemedicina. El creador del modelo le llama atención comunitaria, el tratamiento en casa, el tratamiento ambulatorio, el tratamiento hospitalario. Esto, la verdad es que los que tienen experiencia en tratar casos de COVID, evidentemente me darán clases, ¿no? No es algo muy complicado. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad me parece que esta es esta pregunta donde Patricia me escribe: ¿qué brechas de calidad parecen ser las más desafiantes para nuestros sistemas de salud? Bueno, yo quisiera empezar con esta. Esta es una protesta que ha habido en México recientemente por el cambio en las políticas de salud, que uno de los efectos adversos fue interrumpir la quimioterapia a niños con cáncer en particular. Entonces, una de las frases que se me quedó muy grabada es esta: no me quiero morir y necesito mi quimio para vivir, ¿no? Y esto ya nos pone en un contexto diferente, ¿no? Primero, hay una encuesta de la organización Deloitte en relación a qué quieren los usuarios. Primero, acceso a la atención, cuándo, dónde y de la forma que mejor responde a sus expectativas. Segundo, ya también se mencionó, utilizan herramientas digitales para atender su salud. Tercero, no son pasivos, demandan transparencia, conveniencia y acceso. Toman decisiones acerca de su salud y también están adoptando cada vez con mayor frecuencia conductas preventivas. Esa es una parte de los usuarios que yo diría, eso es lo que ahorita está pasando, ¿no? Recién se hizo una encuesta, esta encuesta la hizo el banco, para conocer las experiencias de los usuarios con la atención a la salud en 6 países de América Latina, son los países que ven aquí. Una encuesta telefónica de 1,500 personas, está publicado, y en una sola transparencia trato de reducir un estudio de varios años, pues el resultado más crítico es que entre 82 y 96% de los usuarios opinó que los sistemas de salud necesitaban cambios fundamentales. He estado trabajando mucho con un grupo de investigación que se dedica a cáncer y en particular en atención centrada en el usuario y calidad de vida. Y encontramos cosas muy importantes. Es un estudio que se ha hecho en pacientes con cáncer de mama, cervical, de pulmón, cánceres sólidos y cánceres hematológicos. Está ya prácticamente publicada toda la serie, son como 5 o 6 trabajos en esto. ¿Y qué es lo que encontramos? En el caso del cáncer en particular, el modelo de atención no está centrado en el usuario. En segundo lugar, el modelo de atención no contempla algunas necesidades de apoyo básicas para los pacientes. Necesidades físicas para la vida diaria, de información. El paciente con cáncer tiene una gran incertidumbre de lo que le va a pasar. De apoyo psicológico, necesidades de apoyo médico y necesidades de apoyo en su vida sexual. Los pacientes
no tienen este tipo de apoyo. Y son estudios que se han hecho en series de pacientes donde básicamente se conjugan 3 elementos. El primero es cuál es el modelo de atención. El segundo es se les pregunta qué necesidades de apoyo tienen. Y en tercer lugar se mide su calidad de vida. Son 3 columnas fundamentales. ¿Qué es lo que encontramos? Igual, es un estudio de 4 años y en una transparencia de manera muy irresponsable lo estoy diciendo, ¿no? Primero, hay una relación directa entre el tipo de cuidados que reciben y la calidad de vida. Parece sencillo de decir, pero es muy difícil de lograr, porque el modelo de atención centrado en el usuario, y a mí me gustaría en algún momento escuchar algo al respecto, no contempla sus costos, y es un costo elevado. En segundo lugar, hay un gradiente de inequidad muy importante. A menor nivel socioeconómico se tienen menores expectativas, los pacientes reciben menores cuidados y paradójicamente tienen mejor opinión. Y en tercer lugar, que me parece algo muy importante, no tenemos modelos de atención con calidad centrados en el usuario para pacientes con cáncer. Es decir, vamos avanzando. Ahora, ¿dónde realmente vamos a estar parados? Esta es la última pregunta que Patricia me hizo. ¿Qué implicancias puede tener llevar estos conceptos de calidad y atención centrada en la persona a la gestión de la espera? Me parece, tuve la oportunidad de leer el libro y sigo al doctor Topol en sus tweets. Y yo recomiendo que lo lean si alguien no lo conoce. Si alguien lo conoce, probablemente esté de acuerdo conmigo. Él piensa que la balanza se va a ir del lado del paciente. Y me parece que tiene razón. Me ha tocado participar en una serie de estudios en ese sentido, y la tecnología está empoderando a los usuarios con respecto a los tiempos de espera. Es decir, tal como vieron la gráfica, sería la envidia de más de uno de las gentes con las que yo trabajo en los hospitales. Esa gráfica donde se reducen los tiempos de espera al 75% parece como milagrosa, ¿no? Pero en buena medida la tecnología facilita esto. ¿Sí? Segunda, se van a reducir cada vez más. Tercero, los dispositivos electrónicos como los que se utilizan ahora, hemos hecho algunas mediciones en el caso de dispositivos electrónicos portátiles para diabetes, informan en tiempo real del estado de salud y permiten tomar decisiones. La gente no tiene que esperar. El mismo equipo hace o toma la decisión para ello. Y se ha acelerado bastante, ¿no? La telemedicina, tal como nos mencionaban, es un paso muy importante. Entonces, en este sentido, en un plazo de 20 años, ¿dónde vamos a estar? La mayor parte de la atención a la salud está descansando en la tecnología digital. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que tener como parte del modelo de atención centrada en la persona? Primero, habilidades de comunicación. Hay un estudio muy interesante donde se analiza cuál es la reacción que tienen los médicos cuando el paciente le lleva los impresos del portal web donde vio su padecimiento. Y entonces el médico o reacciona positivamente y pone atención, o reacciona negativamente y los descarta, o no le hace caso. El segundo aspecto de la atención centrada en la persona que quiero destacar y que no puse en la transparencia es las comunidades de pacientes que comparten entre ellos experiencias, comparten entre ellos conocimientos, y esto permite de alguna manera tener mayor control de su padecimiento. Sí, vamos a cambiar, de hecho, de un modelo de atención que está en las paredes del establecimiento de salud a un modelo de atención digital, donde la interacción, la pandemia, por un lado, nos ha acelerado esta transformación que de lo contrario hubiera llevado más tiempo. Entonces, yo quisiera concluir con esto. Yo creo que los tiempos de espera es una métrica útil, es una métrica que nos permite identificar cuál es la calidad, pero también qué tanto nosotros como proveedores de salud estamos cercanos al usuario y perdón que utilice el coloquialismo, y nos quitamos la bata para realmente atenderlo. Esa es la parte que tenemos que reflexionar con mucho cuidado. Y por último, insistir. La atención centrada en la persona
borra la frontera entre la atención médica y la atención sociosanitaria. Es ahí donde es el punto de partida. Entonces yo con esto concluiría. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que haya sido interesante. A mí me gustó mucho la presentación del doctor Betanzo y de la doctora Bravo. Muy ilustrativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, que complementas muy bien los enfoques planteados previamente por Paulina Bravo y por Fernando Betanzo. Y tenemos más o menos 15 minutos para abordar algunas de las preguntas. A mí me surgen montones, pero voy a ir tomando algunas de las que nos han hecho los asistentes mediante el chat. Pueden seguir haciéndolas. Hay una primera relacionada con los desafíos en materia de formación, ¿sí? Tal vez se las hago los tres, y si vamos con respuestas breves podemos ir tomando varias preguntas, ¿no? Preguntan, dado la relevancia de este cambio de paradigma del modelo de atención y considerando la importancia de un enfoque interdisciplinario en una mejor salud, ¿cuáles deberían ser los cambios educativos a nivel de formación de pregrado y posgrado de los futuros profesionales en Chile? Y agrego, a propósito de lo que decía Paulina, que también hay algo de formación de los pacientes, hablaba ella, y una pregunta entonces también aborda, en otros países se han implementado exitosamente escuelas de pacientes para contribuir a su educación, empoderamiento y colaboración. ¿Hay experiencias similares en Chile y cuáles han sido sus resultados? Entonces, la pregunta va para formación tanto de los equipos profesionales como de pacientes. No sé quién quiere tomarla. Si quieren, parto. Paulina. ¿Sí? Bueno, agradezco mucho los comentarios que han dejado en el chat, los pude leer y alguien pedía mi email, lo voy a compartir también al final de la presentación. En relación a la formación para una implementación exitosa de la atención al cuidado centrado en la persona, la verdad es que se han definido ciertos ejes específicos. Uno, primero, tiene que ver con habilidades comunicacionales, que es algo que Fernando y Ricardo también relevaron en su presentación, que nos permite, ¿cierto?, avanzar desde este enfoque que inevitablemente está puesto en la patología o en este indicador clínico y poder reconocer la experiencia del otro. Hablamos habitualmente de satisfacción en salud, pero la verdad es que hay una experiencia que las personas viven cuando reciben atención sanitaria que también es importante relevarla en ese encuentro clínico. Entonces, eso como uno de los pilares fundamentales que tiene que ver con habilidades comunicacionales y relacionales y además que permitan entregar información a las personas en un modo que sea adecuado para poder comunicar el riesgo asociado, tal como hablaba Ricardo sobre las personas con cáncer, por ejemplo. Es importante poder hacer esa transmisión de manera que las personas puedan procesar esa información y conocer riesgos y beneficios asociados, y que es muy además relevante para la pandemia que estamos viviendo actualmente. Y otro de los ejes tiene que ver con la activación de los pacientes o de los usuarios o las personas. Y desde esa perspectiva, claro, uno de los ejes, como hacían esta pregunta en el chat, tiene que ver con el establecimiento de escuelas de pacientes. En Chile existen algunas iniciativas, algunas lideradas por la Universidad de San Sebastián, otras que hemos tratado de conseguir financiamiento nosotros y otros grupos en específico, pero todavía no hemos logrado institucionalizar las escuelas de pacientes como una estrategia importante que nutra también a los equipos de salud. Y finalmente, otro de los componentes está relacionado con la interdisciplina, ¿cierto? Poder tener esta suerte de colaboración constante que no requiera que el paciente tenga este deambular, a veces como un poco tortura, ¿cierto?, de profesional a profesional que no se comuniquen. Es importante para los pacientes reconocer que haya comunicación en el equipo de salud también en pro de sus beneficios. Eso es lo que nosotros hemos podido hasta el momento recoger desde la literatura como formación que además se gradúa a nivel de pregrado y posgrado, ¿sí? Gracias, Paulina. A propósito de lo que decía Ricardo, ponía el punto de los costos de estos modelos centrados en los usuarios. Quería aprovechar de preguntarle, doctor Betanzo, porque usted hablaba de los impactos positivos en productividad, en la eficiencia de los procesos. ¿Cómo va ese balance entre mayores costos y beneficios que se logran? ¿Cómo lo ve usted desde el Servicio Suroriente? Sí, mira,
Bueno, quería también acotar algo a la pregunta anterior. Yo creo que hoy día es súper importante instaurar, por lo menos en todo lo que es el área de salud y también en las áreas de pregrado y posgrado, el concepto que yo lo dejé en una diapositiva por ahí, la humanización de la atención. Yo creo que aquí tenemos que primero declarar nosotros como una política de la humanización de la atención hacia nuestros pacientes, ¿ya? En el sentido de tener la capacidad de ponernos en los zapatos de los pacientes que es lo que necesitan. Eso se llama empatía. Y eso hoy día nos falta mucho. Y eso yo creo que tenemos que reforzarlo, y tenemos que reforzarlo en pregrado y en posgrado, qué sé yo. Y con respecto a los pacientes también tienen, no solamente tienen derechos, sino que también tienen deberes, ¿ya? Y un deber es un poco también asumir su condición de paciente. Para eso es más difícil, tenemos que ir trabajando uno a uno con ellos, con grupos, con las comunidades, con los consejos consultivos. Yo creo que hay que irlo trabajando. Estas modelos de escuela de pacientes, los que se han instalado, la verdad es que tienen un alto costo. Con respecto a la otra pregunta de los costos y los resultados, bueno, es claro cómo nosotros podemos disminuir todo lo que significa el costeo de las prestaciones cuando lo hacemos de manera eficiente y rápida. Nosotros lo hemos visto desde hace mucho tiempo, por ejemplo, con la hospitalización domiciliaria. Nosotros la llevamos desarrollada hace mucho tiempo, más de 10, 15 años, ¿ya? Y cómo vimos el beneficio que tenía tanto para el paciente, por algunas patologías muy bien definidas de un perfil, que lo llevábamos a su domicilio, le hacíamos un tratamiento, allá iban visitas domiciliarias, lo veía el médico si era necesario, o la enfermera a dar un tratamiento, etcétera, versus el ahorro que hacíamos nosotros en 10 camas. Y no solo el ahorro económico, sino que también el impacto que tenía el tener camas disponibles para esta gran demanda que se nos venía a través de las urgencias, ¿ya? Por lo tanto, en esta área que estamos viendo hoy día de cómo hacer esta medicina centrada en el paciente, en realidad los beneficios son múltiples, no solo económicos, sino que también, un poco lo decía yo, la experiencia usuaria, o sea, la satisfacción usuaria de toda su experiencia de salud, en toda la trazabilidad, en todo el transitar por el sistema de salud, es muy valorada por el paciente. Así que, obviamente, y además, por supuesto, el impacto sanitario, cuando nos preocupamos en forma más detallada y específica de nuestros pacientes, obtenemos resultados. Cosa que hoy día no lo tenemos, lo vemos en los pacientes crónicos, que nos proponemos metas de cobertura, pero más allá de ver si realmente se compensaron o no se compensaron, y la verdad es un desastre. Así que todos los beneficios posibles y los costos serán un poco más altos, pero en relación al costo-beneficio gana mucho más lo que es el beneficio. Ricardo, junto con darte la oportunidad de complementar estos dos temas que hemos tocado, te quería hacer una pregunta en particular sobre lo que hablaste del impacto que tienen o que van a tener o están teniendo las tecnologías digitales, en el sentido de ofrecen mayores oportunidades para construir un modelo centrado en el usuario, y en particular te hacen la pregunta a propósito de los pacientes oncológicos, como aquí en Chile también los controles de seguimiento se han postergado muchísimo por la pandemia. Entonces, ¿ves en la telemedicina una forma de hacer más eficientes esos controles? Estás sin audio. Contesto con 3 ideas. Mira. La primera pregunta me llamó mucho la atención. ¿Cuáles son las competencias que requiere el personal de salud? Paulina mencionaba, yo lo frasearé de esta manera. Primero, el alfabetismo en comunicación. No sabemos comunicarnos. El segundo, el alfabetismo digital. No me refiero únicamente a que podamos manejar el equipo. Me refiero a que podamos interpretar la información, analizarla y utilizarla. No hay todavía realmente mucha competencia para hacer esto. Eso es muy importante. En la medida en que haya mayor información que proviene de los sistemas digitales, va a ser muy importante que cualquier personal de salud tenga esta capacidad. El tercero tiene que ver con la capacidad de trabajar en equipo. Lo que describe el doctor Betanzo en su modelo y lo que dice Paulina es muy claro. Si no hay una forma de trabajo en equipo, no se puede otorgar atención.
no es la relación individuo-proveedor, es la relación entre un usuario y el sistema de salud. Y la cara son los servicios de salud. Entonces es muy importante que este trabajo en equipo sea congruente. Y es algo muy difícil en los modelos que nos ha tocado ver. Vamos al tema de la tecnología en salud. ¿Qué es lo que hace en este momento o lo que se está probando con telemedicina? Primero, además de lanzarnos a muchos, como cuando estamos aprendiendo a nadar y llega alguien y nos empuja, así nos empujó la pandemia a todos a hacer una serie de cambios porque eran muy importantes. No todos los sistemas de salud estaban preparados para ello. Entonces, telemedicina ha resultado un buen modelo, ha resultado algo eficiente, que acerca mucho a la gente y que permite de alguna manera tener mayor control. Segundo, en el caso de atención a la salud mental, se están utilizando modelos de psiquiatría virtual. Estos modelos de psiquiatría virtual permiten estar al usuario con el psiquiatra en una realidad virtual. Y se sienten cómodos. Hay ya distintas publicaciones en este sentido. ¿Sí? Sí. Con los goggles, con las lentes se los ponen y entonces están con el psiquiatra en una realidad virtual. El uso de los dispositivos portátiles. Lo que mencionaba hace un momento. Si el dispositivo portátil está midiendo el nivel de glucosa en un paciente que tiene diabetes y el dispositivo portátil tiene la capacidad de modificar o dosificar la insulina que el paciente está recibiendo, el paciente no tiene que esperar, incluso ni el médico tiene que esperar. ¿Sí? Son modelos caros todavía, yo diría, no son modelos institucionalizables. Pero conforme vaya avanzando la tecnología, lo que nosotros tendríamos que tener mucha claridad es el personal de salud es claramente, yo no quisiera que se encuadrara en médicos y enfermeras, es todo aquel persona que atiende la salud de la gente. Ese es el personal de salud, en realidad, ¿no? Entonces, esto quiere decir fundamentalmente que todo ese personal de salud tiene que tener conciencia de ese modelo de atención. Y tienen que tener conciencia del cambio de paradigma que significa la atención centrada en la persona y no necesariamente en la atención centrada en el enfermo. Yo quisiera insistir mucho en eso porque como médicos estamos formados para ello. Entonces, básicamente la tecnología lo que nos va a ayudar gradualmente es justamente a darnos un poco más de herramientas. En el caso de la atención a adultos mayores y servicios de teleasistencia, el adulto mayor está muy cómodo con el botón o con el teléfono y se puede comunicar con el técnico que lo ve, que lo atiende, sin necesidad de esperar. La espera es un concepto muy del área médica que gradualmente irá desapareciendo conforme haya mayores herramientas y modelos nuevos de atención. Yo pienso que estamos en una etapa de transición muy acelerada en este sentido. Eso es lo que yo podría responder. Varias preguntas apuntan al rol que ocupa el paciente en este modelo, ¿no? Paulina hablaba de esta relación vertical que hoy día tienen y varias preguntas tienen que ver con cómo se empodera el paciente, cómo tiene mayor autonomía. Y eso es un cambio bien importante en el tipo de relación que hoy día tienen los equipos de salud con los pacientes o con las personas, diría Ricardo. ¿Cuáles son los principales desafíos para hacer ese cambio relacional que tal vez es una de las cosas más difíciles de hacer en cualquier ámbito, no solo en salud, ¿no? ¿Tomo la Paulina. pregunta? Sí, bien. ¿Sí? Bueno, yo creo que ese es uno de los desafíos más importantes que enfrenta la atención centrada en la persona, porque el cambio relacional, tal como menciona Cristóbal, no va a surgir de un momento para otro y además no puede surgir de manera unilateral. Cuando Ricardo nos comentaba acerca de la incomodidad de ciertos profesionales de la salud cuando reciben pacientes o usuarios con material impreso, ¿cierto? Al menos en Chile es bien conocido el Dr. Google. Muchos de los profesionales lo mencionan como una queja, como un elemento que no saben cómo manejar. Lo que nosotros hemos podido identificar es que es necesaria una preparación de ambas partes. Por un lado, de los profesionales de la salud, que logren
entender que hay un cambio en la relación, y eso está dado, ¿cierto?, por figuras como, por elementos como los que mencionaba Fernando, desde el desarrollo de esta relación más empática, de comprender la experiencia del otro, y entender que el profesional es experto en un área, que es en el área más científica, clínica, pero el experto en su vida es el paciente, ¿cierto? O sea, no podría yo pretender entender la experiencia del otro si es el otro el dueño de su experiencia. Valga la redundancia ahí, pero en el fondo es importante poder hacer esa habilitación, tanto habilitar las capacidades de los profesionales y al mismo tiempo acompañar a los pacientes, porque este cambio de modelo también puede descolocar mucho a los usuarios. Esto de veamos cómo resolvemos esto juntos, que podría ser un elemento comunicacional muy simple que se incorpore en la práctica clínica. El otro va a decir, pero ¿por qué yo? Si usted es el experto, usted es el doctor, dígame cómo lo hago. Así que eso requiere también de una activación de los usuarios a través de estrategias de apoyo de pares, como mencionaba Fernando, ¿cierto? Y también de algunas que les permitan a ellos conocer de mejor manera la información relacionada a su situación de salud. Muchas de las personas en trabajos que hemos hecho, por ejemplo, en relación a la mamografía, muchas de las mujeres ni siquiera entienden por qué se les indica la mamografía. Algunas de ellas creen que les están indicando porque tienen cáncer de mama, pero que no les han dicho. Entonces, frente a ese desconocimiento, es tan importante poder transparentar esa información. Y desde modelos que incorporan la medicina o la salud basada en evidencia, se establece que la salud basada en evidencia es insuficiente si no se comparte esa información con las experiencias y valores propios de la persona que está usando esos servicios de salud. ¿Sí? Gracias, Paulina. Fernando, ¿cómo ves tú este desafío? Sí, yo creo que es sumamente importante. Yo creo que de alguna manera, por lo menos en la estrategia de salud centrada en los pacientes, hemos avanzado de alguna manera en sacar esta relación vertical y esta cosa relacional, hacerla más a la par. Yo creo que en los planes terapéuticos propiamente tal, se ha hecho un avance muy significativo en lo que es este plan consensuado, ¿ya? En que vamos a definir determinadas indicaciones y las vamos a conversar con el paciente y se las vamos a colocar también a su nivel, cosa que no las entienda como algo indicativo, autoritario a realizar, sino que lo conversemos. O sea, usted tiene que hacer actividad física. Si yo le pongo haga actividad física una vez cada 2 días, es distinto si yo le digo, ¿sabes qué? Aquí es importante que tú saques todos los días a dar una vuelta a la manzana a sacar a pasear tu mascota, por decir. Entonces, se lo aterrizas a su nivel, lo entiende y entiende que es necesario hacer esa instancia. Entonces, yo creo que hay un trabajo muy importante que hacer en eso. De alguna manera estamos avanzando, pero hay mucho más que hacer. Y ahí tenemos que educar mucho también a nuestro equipo de salud para que también aprenda a relacionarse no en una cosa tan vertical, sino que más de par a par. Gracias, Fernando. Ricardo, te doy la última palabra. Gracias. Mira, si lo ves de esta manera, el complemento de la atención a la salud son los usuarios. Es el motivo por el cual estamos reunidos en este momento. Entonces, en la medida en la que logramos entender su contexto cultural, religioso incluso, ¿no? Social, en esa medida podemos responder. Ahora, hace rato mencionaron algo muy importante. Hay una serie de profesiones nuevas, como el gerente del cuidado. El gerente del cuidado ayuda al paciente a navegar por los sistemas de salud, porque los pacientes no comprenden. Cada vez es más complicado el sistema de salud. Entonces, primero es un tema de empoderamiento. Segundo, aun cuando estemos hablando de cuidados centrados en la persona o de cuidados centrados en el paciente, de todas maneras, lo que el paciente o la persona debería tener un lugar en la toma de decisiones, incluso para el diseño de los servicios, que no se tiene. Entonces, el diseño de los servicios está hecho por los técnicos, por el área médica, pero los usuarios rara vez tienen esto. Hay algunas experiencias, sobre todo de pensamiento de diseño, para trabajar con usuarios y al mismo tiempo con personal de salud,
por ejemplo, para evitar caídas. ¿Qué es lo que se requiere para evitar caídas, ¿no? O cuál, el pensamiento de diseño básicamente en el área de salud es muy incipiente, pero evidentemente ve el problema, ve la necesidad que se quiere atender sin una mirada médica, sin una mirada biológica, yo diría, ¿no? Entonces, en este sentido, tal como dice Paulina, es un proceso educativo recíproco. Nosotros aprendemos de ellos, ellos aprenden de nosotros. Y en este momento, la mayoría de los pacientes que ustedes vean, lo primero que les van a decir es que yo ya me tomé lo que el doctor me recomendó. O sea, toman una actitud médica o medicalizada, yo diría, ¿no? No piensan en el cuidado de su salud. O sea, lo que decía el doctor Betanzo es súper importante. En la medida en que el entorno facilite esto, el paciente es educado gradualmente para que esto ocurra. Pero si el entorno no lo educa o no se facilita, el paciente se medicaliza. Y desafortunadamente todavía tenemos un largo trecho por andar, ¿sí? En el sentido de cómo comprender la noción del que tiene discapacidad, pacientes con cuidados paliativos, padres que pierden a sus hijos con cáncer, violencia, etcétera. Una serie de nuevos problemas que no los habíamos contemplado. Y son problemas muy claros que la salud todavía no puede resolver. Si no entendemos claramente esta interacción y abrimos un poco más la puerta de los servicios de salud. Esa sería como mi respuesta. Gracias, Ricardo. Te adelantas también a una pregunta que había por ahí, ¿cómo podía colaborar el diseño en esta materia? Aprovecho en el chat de compartirles una publicación que hicimos desde el Laboratorio de Innovación Pública, un apoyo al BID, en un modelo construido con diseño y con la participación de usuarios en ese diseño. Estamos ya en la hora. Ustedes pueden ver en el chat, hay un feedback súper positivo de muchos de los de que han participado, de lo interesante que han sido las presentaciones, la conversación. Como decía, este seminario quedó grabado, va a ser publicado mañana en la página web del Centro de Políticas Públicas, www.politicaspublicas.uc.cl. Le quiero dar las gracias a Paulina Bravo, a Fernando Betanzo, a Ricardo Pérez. Han sido los tres muy interesantes sus aportes, sus reflexiones, su visión, y esperamos desde el Centro de Políticas Públicas, con el apoyo del BID, seguir colaborando en esta senda. Tenemos planificado nuevas actividades en las próximas semanas, así que estén atentos porque este es un tema que nos parece muy importante y el que queremos seguir colaborando. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas, que tengan una buena tarde. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias.